Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por venir. Les iba a comentar un poco del proyecto de investigación, pero para que no se aburran, es un PowerPoint con lindas fotos. Y voy a avanzar un poco en las líneas de investigación, ya que el proyecto de investigación ya un poco está, creo, finalizado y estoy escribiendo en la etapa de escritura de la tesis. Por lo tanto, voy a plantear algunas hipótesis del trabajo, ya que este proyecto de investigación, esta tesis doctoral que me propongo hacer, complementa, profundiza y problematiza un trabajo que ya vengo iniciando desde la tesina de licenciatura y la tesis de maestría. En este proyecto doctoral, justamente, se va a tratar de un análisis del sector de la construcción en la ciudad de Mar del Plata a través de un concepto forjado en mi propio taller, que es el mercado inmobiliario del ocio. Esto tiene que ver con la particularidad de Mar del Plata como prestadora de servicios turísticos, y yo creo que analizar el sector de la construcción y el mercado inmobiliario en Mar del Plata no puede dejar estar presente la vinculación justamente con la característica turística que hacen a Mar del Plata una ciudad particular en el concierto de las ciudades argentinas. Antes de esto, ¿por qué muestro estas fotos? Justamente lo que yo quiero tratar de explicar y hacer una síntesis, un relato que tenga en cuenta justamente la evolución del sector de la construcción en Mar del Plata, que fue muy importante en el siglo XX. Mi tesis abarca desde 1930 hasta principios de la década de 1980, y un poco trata de explicar estas fotos que ustedes ven atrás, que tiene que ver con las características arquitectónicas y materiales de los diferentes tipos que se fueron perfilando a lo largo del siglo XX, y en consonancia con las demandas externas, o sea, con los gustos y las necesidades externas de justamente los veraneantes, los turistas. Yo lo que trato de ver es cómo se pasa de una arquitectura del veraneo, justamente la arquitectura del veraneo sería lo que es la vieja Rambla, las viejas villas, que todavía por ahí existen algunas, por ejemplo la Ortiz Basualdo en la calle Colón. Cómo se pasa esa arquitectura del veraneo a una arquitectura turística. O sea, veraneo y turismo son dos cuestiones diferentes. Han sido analizados como conceptos de la historiografía europea, sobre todo la arquitectura del veraneo. Y lo que trato de explicar entonces es cómo Mar del Plata en pocas décadas pudo asistir a cambios urbanísticos inusitados que la convirtieron. Por ejemplo, en el año 1957, Mar del Plata es de las ciudades argentinas donde más se construye, y esto voy a explicar por qué, y hasta en un concurso de la BBC en 1957, un concurso de preguntas y respuestas de cultura general, se le preguntó al participante cuál era la ciudad del mundo donde más se construía, y las opciones eran San Pablo, Nueva York y Mar del Plata. Resulta que el participante dice o responde que es San Pablo, y el locutor habla de que la respuesta correcta es Mar del Plata. Esto lo encontré en la referencia del diario La Nación y el diario La Capital. Primero lo encontré en La Capital y dije, bueno, esto es una suerte de localismo, de exageración, más allá de si realmente existió este concurso y si fue así. Siempre se habló de Mar del Plata, porque el recuerdo de los marplatenses quedó de que fue la ciudad del mundo donde más se construyó.
Y esto en consonancia, ¿por qué? O como correlato de qué. Mar del Plata obviamente es incomparable como ciudades como San Pablo o Nueva York, pero sí, o como Rosario, como Córdoba o mismo Capital Federal. Pero lo que mantiene la diferencia es la cantidad de metros cuadrados construidos por habitante. ¿Esto qué tiene que ver? Que el índice resultante entre esta relación siempre fue muy alto en Mar del Plata. Por ejemplo, en las décadas de 60, donde esto llega a su cenit, a su apoteosis, el índice más o menos rondaba el 4 metros cuadrados por habitante, mientras que en Rosario era del 0,7, en Buenos Aires también del 0,5, y en Mar del Plata tenemos que es un índice de 4. En este sentido, relacionando la cantidad de habitantes estables con lo construido, Mar del Plata puede ser analizada como la ciudad que más se construye. Entonces, al analizar el sector de la construcción y el mercado inmobiliario sin tener en cuenta las demandas externas en torno al ocio y al turismo, me parece que es una cosa impensable. Entonces, el objetivo que llega a este proyecto de investigación es analizar la evolución y desarrollo de la industria, de la construcción, a través de la dinámica de este mercado inmobiliario, que ya expliqué, que está histórica y preferentemente relacionado al ocio. No quiere decir que no se construya para habitantes permanentes, pero con un 80% así lo es. Y basándome en un estudio de las trayectorias empresariales, tomando 3 casos que me permitan dilucidar la problemática. Entonces, la construcción en sí no ha sido muy analizada dentro de la historiografía argentina, y lo mismo que para otros países. Y sobre todo para el caso de Mar del Plata hay mucho escrito de parte de arquitectos, que son con los que yo discuto bastante, porque bueno, son otras preguntas, otras necesidades, otras cuestiones, no por eso menos lícitas, pero la construcción en sí fue una actividad muy importante, quizás la actividad urbana más importante, con eslabones hacia atrás y adelante, dada la cantidad sobre todo de trabajadores y los rubros que vinculan. Mi hipótesis, acá. Bueno, acá hay una serie de hipótesis que traigo a colación. La principal es esto, la simbiosis y la dependencia de la actividad turística con respecto a la actividad de la construcción. Yo creo que en este periodo que son 50 años, entre 1930 y 1983, más o menos, en Mar del Plata se dio un boom de la construcción, pero no un boom como todos quizás los marplatenses conozcamos, de las décadas sobre todo 50 y 60. Yo creo que ese boom apareció o se puede dilucidar antes, desde 1937, un boom que yo llamo horizontal, que tiene que ver con todos los que son los chalets marplatenses. Si ustedes van por la calle, está lleno de chalets de estilo Mar del Plata, son los que se realizaron en estas décadas 30 y 40 sobre todo, que fue furor, fue la tipología más hegemónica, más construida, que tiene que ver con, es la que tiene tejas coloniales, o sea las ondeadas, y piedra Mar del Plata en sus frentes, que podía ser fácilmente levantada por simples técnicos o constructores sin mayores conocimientos. Entonces, esa tipología es la que hegemoniza este boom horizontal que yo propongo para el año 1937 y 1950, cuando se inaugura el primer edificio en propiedad horizontal, que queda en la calle Entre Ríos, entre Luro y San Martín. Es el primer edificio, no quiere decir que haya edificios antes, de hecho hay edificios antes, pero se hacía bajo otro sistema, que son casas de renta y por un sistema que se llama condominio, bajo lo que es la propiedad horizontal, que permite en un mismo piso, en un mismo sentido, tener varios dueños, y
y subdividir justamente la propiedad. El primer edificio entonces se inaugura en 1950, que da inicio a lo que yo llamo el boom vertical, que volcó a la ciudad de Mar del Plata como la ciudad donde más se construía, y la ubicó también como un destino, como la meca del turismo de masas, y donde la construcción tuvo un papel fundamental en este sentido. Yo finalizo a principios de los años 80, cuando este ciclo virtuoso de venta de departamentos y demás, este ciclo de euforia inmobiliaria que yo trato de llamar, donde se vendía, por ejemplo, por día entre 40 y 50 departamentos por día, según las estadísticas. Eso habla de una especulación y una euforia inmobiliaria muy grande. Este ciclo daría fin o empezaría su declive a principios de la década del 80, coincidiendo también con la pérdida de la ciudad de Mar del Plata como ciudad capital del turismo, ¿no? Bien, esta renovación del parque habitacional no se puede pensar también sin la destrucción del patrimonio arquitectónico, o sea, sin la destrucción y desmantelamiento de los tipos arquitectónicos anteriores, que dan como resultado, bueno, la demolición de las grandes casonas que hoy podríamos llamar o sentir que tienen como bienes, podríamos nombrar que son bienes patrimoniales, en el sentido su construcción, su importancia histórica y demás. Entonces, esta sería otra de las hipótesis. También no debemos dejar tener presente es la ciudad de la excepción, o sea, según los códigos urbanos que se fueron estableciendo, promulgando. Por ejemplo, el edificio Habana no se podría haber construido sobre la costa, ni el edificio del Bristol Center o la Almería que está al sur de la costa. Yo analizo tengo una base de datos de año por año qué edificio se fue construyendo. Esto lo analicé a través de avisos publicitarios en los diarios. Y muchos de los que están sobre la costa no se podrían haber construido sin el visto bueno del intendente de turno. O sea, hay un mito de que todos repiten en torno a este tema, sobre todo los arquitectos, es que la culpa de toda esta pérdida de la preservación del patrimonio fue culpa de los socialistas, y yo veo que la mayoría de los intendentes permitieron justamente estas excepciones. Este progreso vertical y este desmantelamiento del parque habitacional se vio en estas décadas como signo de desarrollo. Y esto se pone en tela de juicio, creo yo, analizando la opinión pública en ese sentido, sobre finales de la década del 70. Sobre todo con la construcción del complejo Bristol Center, lo que generó ese hito, que se agarraron a tiros la municipalidad a ver si aprobar o no la construcción de este edificio, y la preservación de lo que hoy es la Villa Ortiz Basualdo, que se da justamente a finales de la década del 70. Y después la otra pata que trato de analizar este proceso son las empresas familiares. O sea, en Mar del Plata también se cree, esto es una idea previa, de que todo lo que se construía lo construyeron las grandes familias de la construcción, y veo que hay muchos capitales, sobre todo en la primera época, capitales porteños, y por eso me lleva a pensar que Mar del Plata es justamente una caja de ahorro, o la principal caja de ahorro, donde se invierte y donde se reproduce el capital. O sea, dicho todo esto de manera rápida, el objetivo sería ver a Mar del Plata como cristal, como lente para analizar procesos nacionales, o sea, procesos más generales, en torno también a problemáticas de lo que es el llamado capitalismo familiar, que es eso de la ponencia está, el estado de la cuestión, que son también problemáticas obviamente teóricas e historiográficas que yo me planteo,
Pero a partir de estos casos, de analizar estas empresas familiares, lo que trato de ver, bueno, cuáles fueron las estrategias en última instancia del empresariado argentino en una economía muy particular, en una ciudad muy particular, frente a las vicisitudes económicas, a los cambios de política económica. Entonces, el aporte de mi tesis, creo yo, que estaría en esta discusión, o sea, las estrategias del empresariado argentino, del pequeño y mediano empresariado, en realidad, que es poco estudiado por la historiografía de empresas en la Argentina, más tendiente a analizar grandes conglomerados, etc. Y la otra, ver, entonces el segundo eje sería ver a Mar del Plata como cristal para analizar procesos sociales y económicos más generales de la Argentina del siglo XX. Es una parte para la historia.